Sí, no sabes de qué. Yo no compro. Ahora vio, antes salían los carros esos que eran maniquitas, ahora ya hay otro. Y a mí me hacía falta uno, ¿sabes cuánto está? 80. Ahora, carro, voy. El carro es así, tiene ahora manija así larga y tiene dos piquitos para. También. Entonces, venimos de toda de ese periodo con muchas fracturas y con muchos problemas dentro de lo que fue nuestro país, y que eso significó, no nos podemos olvidar, que venimos también de pensar un periodo con una política neoliberal que ya estaba establecida en ese periodo y que va a continuar durante el gobierno de Alfonsín, y ni hablar del de Méndez, ¿no? De Menem, digamos, vamos a decir bien para que no quede mal dicho. Entonces, con una deuda externa ya establecida por el periodo de los militares y una escasa aplicación de políticas públicas, que somos los que vamos a trabajar nosotros. Somos aplicadores de políticas públicas, pero en ese periodo obviamente no hemos tenido casi políticas públicas que desarrollar. Y como les decía la clase pasada también, no se olviden también que tenemos en ese periodo muchísimas desaparición de compañeros y compañeras que ejercieron nuestra profesión, y muchos de nuestros profesores, de nuestros viejos profesores, inclusive extraditados, ¿no? Que se fueron porque sabían que podían, muchos de ellos se fueron, algunos perdieron la vida en el transcurso de la dictadura, y que van a regresar muy avanzada la década inclusive algunos en la década del 90, ¿no? Recién. Norberto Alayón, Ezequiel Anderek, no me acuerdo si él ha estado exiliado, no me estoy acordando en este momento, pero Norberto sí, Norberto Alayón sí, Natalio Kirchnerman también. Entonces son personas que militantes sociales, que han trabajado mucho por la construcción de la democracia en nuestro país y por la construcción de políticas públicas y desarrollo de políticas públicas. Inclusive muchos de ellos tenemos libros de los que todavía seguimos leyendo, ¿no? En el caso de Norberto todavía vive. En el caso de Natalio Kirchnerman falleció hace unos 3 o 4 años atrás, antes de la pandemia, y son docentes que nos han dejado mucho material bibliográfico para seguir leyendo, ¿no? Entonces, ahí podemos seguir, Dani. Bien. ¿Qué tenemos que decir? Lo primero, como siempre les he dicho, en todos los ejes y en todos los momentos históricos tenemos que ver lo político, lo económico, lo social, lo cultural, y cómo esto incide en la aplicación de políticas públicas. Entonces, en lo económico siempre vamos a pensar en que veníamos de un estado mínimo, de un estado que tiene que ver con la dictadura. Ese Estado Nacional se vuelve mínimo en función de la aplicación de todas las políticas públicas que tenía, del proyecto político que tenía la dictadura. Y entonces, todavía, obviamente, cuando asume Alfonsín, hay varias empresas que están privatizadas, muchas de ellas han desaparecido inclusive. Entonces, eso va a significar que todavía no aparece la figura de los sindicatos, y esto llevó también a la flexibilización laboral en muchísimos de los casos de las empresas que empezaron a reflotar, ¿no? No nos olvidemos que con, por ejemplo, YPF, por ejemplo, Sapla, por ejemplo, todos estos estaban en su mínima expresión,
Y inclusive después de la ida de Alfonsín y entra Menem, ahí se privatizan de nuevo, ¿no? O sea, no tenemos mucho periodo entre la dictadura y la privatización de esas empresas. Obviamente el desmantelamiento de las organizaciones sindicales ya había sucedido durante la dictadura. Con Alfonsín se intenta rearmar todos, de hecho le hacen 12 paros a Saúl Ubaldini, hace 12 paros en el periodo en el que está Alfonsín, dicho sea de paso, en ese momento inclusive muchos de ellos terminan con el gobierno de Alfonsín y se adelantan, ¿no?, las elecciones. Y se adelanta la asunción, digamos, del próximo gobierno. Sí. Desde lo político, como decíamos, hay un estado mínimo. Este estado tiene que buscar la manera de ubicarse, porque no nos tenemos que olvidar que en ese proyecto de la dictadura militar, en la que estuvo incluido muchos países latinoamericanos, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, a nivel internacional, se buscaba ese estado mínimo desde la política pública, desde el proyecto político de la dictadura. Y en 1983, al recuperar la democracia entonces, digamos, se empieza a trabajar fuertemente con la desarticulación mejor dicho, con la reinstitucionalización, por decirlo de alguna manera, de los sindicatos, y empiezan entonces a tener la posibilidad de movilizaciones y demás, que evidentemente pasa un tiempo muy breve hasta que en el momento que asume a Alfonsín, y que se empieza a repensar un Estado que sea capaz de cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos, pero eso no le va a permitir todavía que no solo que los sindicatos se rearmen necesariamente, sino también el tema de que restituir derechos se ha ido haciendo en forma progresiva, ¿no? Y no nos olvidemos que la dictadura nos había dejado un estado mínimo porque entendía, como piensa este ciudadano que está en boga ahora, de que no se necesita Estado, ¿sí? Entonces, eso da como lugar, repito, el tema de poca aplicación de políticas públicas porque el proyecto nacional así lo ameritaba mientras estuvo la dictadura. Entonces, repito, en este periodo todavía tenemos un estado mínimo que va a empezar a recuperar derechos a partir de la asunción de Alfonsín, pero pasado un tiempo, ¿no? Repito, los 12 paros fueron una realidad, ¿no? Sí. ¿Y qué tenemos que pensar de lo que fue la intervención en lo social? A poco que asume Alfonsín, obviamente, la pobreza había alcanzado niveles muy altos, y para cubrir necesidades básicas necesariamente, que tenían que ver con la alimentación concretamente, es que aparece lo que se conoce como el PAN, el Plan Alimentario Nacional. Que muchas familias lograron acceder a ese beneficio, que desde el vamos sabemos que una caja de alimentos no es la resolución de ningún problema, es simplemente paliar la necesidad urgente de alimento. Y los y las trabajadoras sociales nos han puesto al servicio, digamos, de hacer estas entregas. Después del PAN viene un programa que se llama Bono Solidario, que era como un cheque con el cual ya extendía la posibilidad no solo de comprar alimentos, sino de acceder, por ejemplo, a medicamentos, a pañales, ese tipo de cosas, pero sigue siendo, digamos, se empiezan a recuperar algunos espacios en los ámbitos de vivienda, en educación y en salud, pero mínimamente.
todavía no hay un avance importante. Desde ese lugar es que vamos a ejercer la profesión y van a ejercer la profesión los trabajadores y las trabajadoras sociales en ese momento, ¿no? Sí. Hasta la década del 90 entonces vamos a tener este proyecto incluido todo lo que tiene que ver con un gobierno que intentaba paliar la situación económica y que en el medio el Fondo Monetario Internacional empieza a exigir la aplicación de políticas de restricción, con lo cual Alfonsín no puede resolver todos los problemas ni de salud, ni de educación, ni de vivienda, y inmediatamente de eso, después va a asumir un gobierno que tiene también que aplicar políticas neoliberales porque la deuda del fondo impide el desarrollo de nuevas políticas, inclusive exige, por ejemplo, la privatización de las AFJP, o sea, la privatización de la ANSES sería, y aparece en lo que se conoció como las AFJP, o sea, bueno, me quedó la sigla. Se privatizan las jubilaciones. Se copia el modelo de Chile, a pesar de que ya se sabía que el modelo de Chile había fracasado. En el caso de las jubilaciones se utiliza ese sistema, y en el caso de las empresas públicas el 90% se privatiza, ¿sí? Agua potable, energía, YPF, entre otras. Sapla, por ejemplo, Sapla pierde de 3.000 y pico de empleados que tenía, se queda con 800 y después prácticamente desaparece, ¿no? Es bien compleja esa situación. A la vez tenemos que pensar en qué pasaba a nivel mundial, ¿no? La caída del muro, digamos, la Unión Soviética en el 89, la caída de la Unión Soviética en su momento, y casualmente, fíjense, todo esto sucede a 100 años, al bicentenario de lo que fue la Revolución Francesa. Entonces, siempre tenemos que tener presente, digamos, qué pasa a nivel mundial para que pensemos qué pasa en la Argentina, porque también en ese momento hubo en el 89 una gran caída del precio del petróleo, por ejemplo. Entonces, también eso significó un recorte importante y que terminaba siendo parte de lo que de cómo YPF deja de fabricar y demás, ¿no? O sea, eso es una de las razones. Sí. Ahí aparece un personaje que se llama Fukuyama, que es un filósofo norteamericano que intenta, escribe un libro que revolucionó el mundo de las ideas, por decirlo de alguna manera, y da como inicio a lo que se conoció como el fin de las ideologías. Ese libro recorrió el mundo, repito, y eso significó que en muchos casos se insista en este fin de la historia, el fin de las ideologías, ¿no? Y aparece lo que se conoce como la implementación de lo que es el pensamiento único, ¿no? O sea, hay un solo universo, digamos, un solo Estado, en este caso, que es Estados Unidos, que de alguna manera impone qué es lo que tiene que pasar en el resto del mundo, ¿sí? Entonces, van a desaparecer muchas relaciones internacionales, se van a generar situaciones de mucha rispidez entre los países que había convenios, y eso obviamente repercute en lo económico, ¿no? Sí. Acá insisto en el tema del Fondo Monetario Internacional y en lo que se conoció como las IFIs, que está ahí, que se llama Instituciones Financieras Internacionales, que en esta, fíjense, una de las cosas que uno tiene que tener presente siempre es Cavallo, por ejemplo, fue uno de los mentores de un montón de estas políticas internacionales, de estas políticas nacionales, pero copiando las políticas internacionales, y ahí aparecen, por ejemplo, grandes convenios a niveles bancarios,
que perjudican a los tenedores de bono, a los tenedores de depósitos y demás. Obviamente, y va a aparecer entonces la implementación de políticas de mercado que, como bien plantea este señor que estamos ahí peleando los puestos, de algún modo quiere, este proyecto implementa de alguna manera todo lo que tiene que ver con políticas donde prima el mercado. Para eso, obviamente, se necesita un Estado mínimo, ¿sí? ¿Qué quiere decir un Estado mínimo? Un Estado que no intervenga, eso quiere decir. Un Estado que no se meta en las políticas internacionales, que no se meta en la exportación, por ejemplo, ¿no? Que es un poco todo lo que está promulgando este ciudadano, ¿no? Sí. A la vez va a aparecer lo que se conoce como el Consenso de Washington, que es la firma de un convenio entre Estados Unidos y algunos países que sí o sí debían comprarles solamente a ellos o a través de ellos comprar a otros países. Solamente Estados Unidos era el paso obligado para la compra de determinados productos y para la venta de determinados productos. Eso, por supuesto, va a dar como consecuencia estos conceptos que tienen que ver con qué se piensa del gasto social y del gasto público. Entonces, aparecen los conceptos de gasto público donde no hay, y no este concepto que nosotros debiéramos tener o que debiera tener y que ha tenido de alguna manera el estado de bienestar, que se pensaba en el gasto social y que hoy, después de muchos años, hablaríamos de lo que es la inversión social. De hecho, cuando asume Kirchner, que ya lo vamos a ver, él habla de inversión social, no de gasto social, ¿sí? Y de alguna manera va a insistir entonces todas estas políticas en esto que decimos acá, que es la libertad de mercado, ¿sí? Ojo con esto, porque esto tiene por detrás disfrazada toda esta cuestión que tiene que ver con que no interesa lo que piensen los demás, sino lo que piensen los miembros de un país, sino lo que establece como precio el mercado. Entonces ahí puede subir el combustible, de hecho subió, cae la bolsa, cae hay una caída de la bolsa comercial, o sea, una serie de cuestiones que tienen que ver necesariamente con la aplicación de estas políticas de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los países más importantes del mundo, sobre todo Estados Unidos, todavía China no tenía la relevancia que tiene en este momento, son los que van a comprar la gran mayoría de las empresas y van a invertir en estos países, obviamente los venden a precios vil y después ellos hacen sus negociados, digamos, ¿no? Sí. Otro de los temas importantes en salud fue justamente el brote de cólera, que había sido en 1892, o sea, después de 100 años nos enfrentamos a un brote de cólera. Los que trabajábamos en salud fue terrible porque de verdad la aplicación de las políticas públicas sanitarias tenían y estaban digamos, sometidas a la cuestión de prevenir la muerte de las personas con cólera. Esto significó, en algún sentido, una inversión en cloacas, en el saneamiento en términos generales, y la cuestión de que muchos de nosotras y nosotros hemos trabajado fuertemente en la prevención del cólera. Entonces ha sido una cuestión bien importante y sobre todo hemos tenido el brote más importante en toda la zona del noroeste, ¿no? Entonces ahí ha sido como muy importante todo lo que significó el sistema sanitario, los agentes sanitarios, todo lo que significó necesariamente las políticas sanitarias de ese momento, ¿no? Sí. Bueno, en el 1993 aparece lo que conocemos primero. Por un lado va a pensarse, digamos, en la plata dulce que le llaman en ese momento, ¿no?
la posibilidad del uno al uno, del uno a uno, de viajar, de comprar, de gastar, digamos. Y en educación aparece lo que se conoce como la Ley Federal de Educación. Otra cuestión que fue bien compleja, se aprueba, fíjense, el 29 de abril, y el gobierno nacional aprueba esa ley e inmediatamente le devuelve a las provincias la responsabilidad de administrar los recursos de educación, pero no le entrega la plata, sino le entrega los cargos y las escuelas. Por ejemplo, la escuela normal pasa a ser del Estado provincial, las escuelas nacionales, que en ese momento eran el nacional, la normal, la escuela técnica, por ejemplo, pasan a depender de la provincia. Pero sin recursos, digamos. Eso es una ley que tuvo sus consecuencias, pero a la vez una ley que, por ejemplo, se la copia de España y en España ya había fracasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchísimas modificaciones en el transcurso de estos años, pero ese año fue un año importante en ese sentido, ¿no? En educación. Sí. Obviamente va a generar, ¿no es cierto?, situaciones en 19, como decíamos, es un año de muchas pérdidas, de empobrecimiento, y se empieza a notar en los barrios populares fuertemente el surgimiento de este empobrecimiento, bueno, se empieza a notar, digamos, el empobrecimiento de los barrios. Y ahí va a aparecer lo que después conocemos como las ferias del trueque y demás, ¿no? Porque ahí empiezan a generarse muchísima crisis en los bolsillos de los argentinos, y todo lo que significó el 93, 94, 95 fueron momentos muy complejos. Y ahí aparecen muchos, como bien dice allí, todo lo que fue delitos del gatillo fácil, fue terrible, digamos, el crecimiento del ingreso de la droga en nuestro país, y eso ha llevado, digamos, no solo al crecimiento del consumo, sino también a la situación de no tener cómo tratar a estos ciudadanos y ciudadanas con enfermedades tan complejas como lo que es la droga, ¿no? Así que la verdad que ha sido muy complejo y años de mucho empobrecimiento. Y uno se daba cuenta, por ejemplo, recorría barrios. Nosotros hemos recorrido barrios, por ejemplo, uno iba a Palpalá antes de que Zapla deje de funcionar y era una ciudad pujante. Cierran Zapla y era un horror. ¿Por qué? Porque a todos los que los jubilaron, quiero decir, los indemnizaron, les dieron plata. ¿Qué hizo toda la gente? Comprar autos. Entonces era una cantidad de autos que después a los meses estaban sin rueda, sin uso, digamos, se cerraron un montón de comercios, entonces fue terrible. Palpalá sufrió muchísimo esa situación, a tal punto así que en esa década Palpalá registra los datos más altos de SIDA y de sífilis, por ejemplo. Fue un dato sumamente llamativo en salud porque se empezó a deteriorar muchísimo la calidad humana, ¿no? La calidad de un pueblo que tenía obra social, que tenía recursos, que tenía luz, que tenía agua, que tenía todos los servicios a cargo de la empresa y que prácticamente desaparecen, ¿no? Entonces, esa ciudad ha sido una ciudad muy compleja en ese sentido. Humahuaca, porque se cierra prácticamente la empresa minera, toda la gente se viene a vivir al cordón de Humahuaca, ahí crece toda la zona de Humahuaca, alrededor de Humahuaca se hacen un cordón de lo que se conoce con el concepto de Villa Miseria, San Pedro igual, porque se cierran los ingenios. Bueno, entonces se empieza a notar la pobreza en nuestro pueblo, por lo menos en Jujuy, ¿no? Sí. Obviamente, los dos gobiernos de Menem fueron terribles, la aplicación de recetas del fondo fueron nefastas y había una necesidad del cumplimiento de lo que decía el fondo
porque de lo contrario no se seguían, o sea, nos pasamos meses sin cobrar sueldos, empezó a aparecer los bonos, los patacones, las monedas, ¿no? Cada provincia tenía su moneda. Eso fue terrible, terrible, terrible. Sí, como decíamos, la pérdida de las empresas. Los dirigentes sindicales empezaron a casarse, por decirlo de alguna manera, con los que compraban las empresas, dejaron de lado sus propios afiliados, las obras sociales los sindicatos perdieron sus obras sociales, entonces ese periodo fue sumamente complejo. Ahí se dice, por ejemplo, que Diego Ibáñez se quedó con parte de YPF porque pacta con la gente que compra YPF. En el caso de Zapla, el que después fue su gobernador era secretario general y también fue nuestro gobernador, también dicen de que se casó con la empresa. O sea, de hecho fue un periodo sumamente complejo, muy, muy complejo, y donde cada uno de los secretarios generales de los sindicatos estaban acusados de corrupción por detrás de esta situación, ¿no? Sí. Bueno, y acá les puse, por ejemplo, cuáles eran, ¿no? Para que no recordemos o pensemos en cuáles eran los objetivos del neoliberalismo. Como dijimos antes, una de las cosas más importantes es maximizar las ganancias, ¿no es cierto?, de las empresas privadas, porque lo único que les interesaba es el lucro, ¿sí? Ganar ellos, crecer ellos. El nivel económico, o sea, el mercado libre, obviamente va a concebir, no son, como bien dice allí, empresas, no son instituciones perfectas, pero que generan crecimiento solamente para los dueños y no así para los empleados, ¿no? Esta fotito me encantó porque dice, ya entiende por qué no te pagamos un salario justo, ¿sí? Quiero un puesto, yo hago un trabajo y cobro menos. Esto era muy común en ese periodo. La gente empezaba a perder sus empleos, entonces ya trabajaba por 2 pesos, ¿no? Porque había gente que estaba esperando, como bien está puesto allí, ¿no? Y había que exprimir a los empleados porque lo único que le interesaba a los patrones era la ganancia, ¿sí? Entonces, y trabajar en esta cuestión de la libre competencia. Por eso es que tenemos tanto miedo. Entonces, cuando alguien dice, este ciudadano no gobernó nunca, en una de esas tiene la posibilidad de hacer un gobierno mejor, si tiene este tipo de políticas públicas, sabemos que nos va a pasar. Esto es así, porque el mercado tiene un modo de manejarse y lo que quiere es ganancia. No le importa a costa de qué, ¿no es cierto? Entonces esto es una de las cosas que es muy compleja, ¿no? Sí. Y entonces decimos, ¿cuáles son las características del neoliberalismo? Fíjense, cuando leemos esto, nos da la sensación de que está hablando el que tiene la cortadora de césped, ¿no? O la liberación del comercio, liberación de inversiones extranjeras, privatización de empresas públicas, desregulación, garantías legales para los derechos de la propiedad privada. La competitividad es buena, dice, menos Estado, se tiende al individualismo y básicamente se va a imponer una reforma fiscal. ¿Para qué? Porque lo único que se puede hacer es aumentar los impuestos, ¿sí? Dice, sí o se aumentan o se disminuyen los impuestos, pero esos impuestos se van a disminuir siempre y cuando tengan que ver con las empresas privadas. No así en el caso de los sueldos de los empleados, ¿sí? Obviamente en ese momento todavía la FIC a nosotros ganábamos 2,5 mangos, con lo cual la FIC no intervenía en nuestros sueldos, pero esto dejó la consecuencia de políticas muy complejas, digamos, ¿no? Sí. Bueno, y acá fíjense, yo les había dicho las veces anteriores, cuando vimos el estado de bienestar,
Keynes es quien plantea el estado de bienestar, fíjense, 1883-1946, es de alguna manera lo que plantea el gobierno de Perón cuando se da toda la aplicación del proyecto del estado de bienestar, y Friedman es justamente uno que se contrapone a lo que plantea Keynes y que tiene que ver con un modelo económico basado en principios totalmente opuestos a los de Keynes, y lo único que le interesa es la intervención para las ganancias. Intervenir desde el Estado, pero para que ganen las empresas privadas y para que crezcan las empresas privadas. Sí. Bueno, obviamente las ideas del liberalismo, fíjense, tienen que ver con las que ya vimos cuando vimos el oligárquico, o sea, libertad e igualdad. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, como digo yo siempre. Banderas que levantan los que insisten en estos modelos. La fraternidad no es una expresión filantrópica, con lo cual a los pobres hay que tirarle migajas. Esto es lo que se hizo. Y el principio para atender lo social era solamente de migajas, ¿sí? Desde los organismos internacionales aparece una gran preocupación en ese momento y se empiezan a generar fondos tendientes a cubrir a todos los países latinoamericanos que estábamos en esta situación, porque no es solamente Argentina. Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, van a tener más o menos las mismas políticas en este periodo, por este consenso de Washington que hablábamos antes y demás, y entonces van a aparecer financiamientos extranjeros, sobre todo de UNICEF y del Banco Interamericano de Desarrollo, que va a aplicar en el Estado una serie de proyectos, que entre ellos tenemos el programa materno-infantil, por ejemplo, que es el que construyó el CDI, que está en Villa Belgrano, el que está en Chijra, los centros de salud, viste, los CAPS y todo eso. Eso se construyó en ese momento, en la década del 90. Nuestro CDI se inauguró en el 96. Entonces, y empieza a aparecer esto, el ajuste, pero con rostro humano, ¿sí? Entonces, esas políticas aplicadas por estos organismos internacionales, lo que venía a hacer es nada más y nada menos que tratar de paliar la situación que estaban viviendo los países latinoamericanos. Y darles algún tipo de contención, ¿sí? Entonces ayudaba, dice, a los pobres y menesterosos, los discapacitados y enfermos, bajo la consigna de la responsabilidad social. Acá, repito, aparece todo lo que es el trueque, aparece todo lo que son las fundaciones, aparece todo lo que tiene que ver con proteger a ese ciudadano, pero que no lo hace el Estado, lo hacen las ONG. Ahí aparece fuertemente lo que son las ONG. Y los y las trabajadoras sociales trabajamos mucho en ese periodo con estas organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque UNICEF, Banco Interamericano y demás, bajaban recursos a esas organizaciones y nosotros trabajábamos con esas organizaciones para organizar la comunidad y demás, ¿no? Así que fue bien complejo ese periodo. Sí. Y aparece Margarita Rosa Pagasa, que empieza a hablar de lo que significó el campo problemático. Ella dice que el campo problemático va a ser el campo de intervención donde se expresan los problemas sociales, y va a aparecer un concepto que es el concepto de riesgo. Los trabajadores sociales y el sistema de salud va a trabajar con el concepto de riesgo, y en ese sentido el riesgo tiene la característica que poseen ciertas poblaciones, que no se pueden dejar de atenderlas porque puede pasar lo que dice abajo: riesgo de muerte, de vida o de muerte, riesgo de mayor marginalidad y riesgo de la disolución de la sociedad. Porque, como les decía hace rato, aparece este concepto del fin de las ideas, y dentro del fin de las ideas va a aparecer fuertemente este concepto de que las sociedades se pueden disolver, ¿sí? Entonces es interesante que pensemos que todo tiene que ver con todo, digamos, ¿no? O sea, que no es
No es gratuito lo que nos pasó en ese periodo. Sí. Obviamente que lo más importante es esa lógica economicista que aparece en ese momento y va a estar centrada, repito, en este concepto de riesgo, pero que tiende, entonces aparece el concepto del riesgo asociado al concepto de gasto social, pero siempre tendiendo, en ese momento empieza a aparecer fuertemente el concepto de los derechos y el concepto de los derechos sociales, que hasta este momento no se había tenido en cuenta, pero atravesado por el concepto de riesgo. Ahora, ese concepto de riesgo y ese concepto de pobres, digamos, para poder ser atravesado por el concepto de derechos, estaba justificado desde la gran cantidad de personas en estado de pobreza. Entonces, todas aquellas personas que llamamos como pobres estructurales, que ya no es el pobre que solamente no tiene para comer, sino no tiene para comer, no tiene vivienda, no tiene salud, no tiene educación, ese pobre necesita de una serie de proyectos que sean capaces de devolverle a ese pobre la posibilidad de sus derechos. Por eso es que insistimos tanto en que hasta ahora, por un lado, solo la democracia nos devuelve la posibilidad de seguir peleando por los derechos y solo un programa de bienestar va a dar la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas recuperen sus derechos. Porque un programa neoliberal siempre va a tener estas características. Va a tener recortes y solo le va a dar la posibilidad a los ciudadanos o ciudadanas a alcanzar lo mínimo para comer, lo mínimo para tener la posibilidad de alimentarse, lo mínimo para que te hagan una pieza al fondo, lo mínimo para que te den un baño en el mejor de los casos. En ese momento aparecieron, por ejemplo, como todo este periodo había estado atravesado por el cólera y por los problemas de saneamiento, por ejemplo, les daban un tipo letrina que se hacía en el fondo de la casa, ¿no? Con algunas cosas para construirla y nada más, ¿no? Entonces, todo esto significó, digamos, esas necesidades básicas que los ciudadanos tenían no estaban siendo resueltas por la política pública y entonces aparecen todos estos programas tratando de paliar mínimamente esas cuestiones, ¿no? Sí. ¿Y qué pensamos del sujeto? Estos sujetos sociales con los que teníamos que trabajar, obviamente van a ser identificados dentro de ese campo problemático que necesariamente los va a dividir a estos sujetos en pobres y nuevos pobres, o pobres estructurales y pobres. ¿Sí? Fíjense, categorizar a los ciudadanos, y nosotros lo hacíamos, ¿no? Porque si no lográbamos que tengan determinadas características, no se le podía dar determinados beneficios. Por ejemplo, cuando fue el caso de Promim, solamente las personas que tenían un NBI por debajo, por encima de los 40, tenían la posibilidad que se los incluya en algún proyecto. Por ejemplo, Villa Belgrano así construye el centro de salud y el CDI que tiene, que amplía en realidad el que tenía la municipalidad. Villa San Martín construye el centro de salud y el CDI al lado. En Chijra se amplía el centro de salud y se construye el CDI atrás. En el Chingo se construye el centro de salud y se hace el CDI atrás. ¿Por qué? Porque eran barrios que habían caído en tal nivel de pobreza que tenían muchísima gente desocupada, muchas mujeres solas, o estas mujeres en su mayoría estaban solas porque sus parejas o sus esposos habían migrado a trabajar en otros lugares para resolver la situación de pobreza y en muchos casos no volvieron. Y entonces teníamos muchísimas mujeres, madres, jefas de familia, y estos proyectos de salud tendientes a cuidar a la mujer y al binomio mujer-niños, digamos, y que esos niños estén protegidos por el sistema con los jardines, hace que de alguna manera las mujeres puedan salir a trabajar. Fíjense qué difícil que fue
porque había que lograr incorporar a estos barrios en esas estructuras. San Salvador de Jujuy no se incorporaron todos los barrios, se incorporaron algunos barrios. Por ejemplo, toda la zona nuestra, Campo Verde, La Viña, Chijra, San Martín y El Chingo se incorporó. Ciudad de Nieva no, porque no tenía las mismas características. Los Perales tampoco, porque tampoco tenía las mismas características. Entonces, a algunos barrios se les construyeron estas cosas y a algunos otros no. No se les dio. ¿Por qué? Y porque no tenían NBI, necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Entonces, este proyecto era un proyecto enlatado. ¿Qué quiere decir enlatado? Que lo mandaba Estados Unidos, lo mandaban los organismos internacionales muy cerraditos que no se le podía hacer ninguna modificación. Así empiezan a trabajar las mujeres siendo las madres cuidadoras de estos lugares y eso hace que estas mujeres puedan empezar a tener ingresos mínimos, pero tener la comida cubierta con estos centros, ¿no? Así que, bueno, fue un periodo sumamente complejo. Sí. Bien, y ahí aparece entonces lo que conocemos, como lo decía recién, necesidades básicas insatisfechas. Esas necesidades básicas insatisfechas tenían, que lo vamos a volver a ver después en el otro Power, la semana que viene les voy a dar los indicadores, pero acá lo que sí me parecía importante es, por un lado, pensar en los pobres y pensar en los nuevos pobres, que está la sigla, NUPOS, ¿no? Nuevos pobres. Esta, ¿sí? Que van a ser estos que perdiendo su trabajo, que habían tenido una situación económica medianamente cómoda, lo que antes se llamaba clase media, y que por perder su trabajo se quedan sin trabajo, sin obra social, sin ingresos, tienen una casa probablemente en buen estado, pero pierden todas las otras condiciones. A eso se le llama en ese momento nuevos pobres, ¿sí? En algunos casos van a presentar necesidades básicas insatisfechas y en algunos otros casos no, porque, por ejemplo, tienen la vivienda, pero no tienen ingreso, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, y ahí se lo llevó inmediatamente al concepto de qué pasa con la canasta básica. ¿Cuál era el ingreso que tenían esos ciudadanos para cubrir la canasta básica, ¿no? Saben lo que es la canasta básica, ¿no? La de alimento, la de vestida y la de alquiler en el caso, ¿no? Básicamente, sí. No nos olvidemos entonces que el estado de bienestar nos había dejado el empleo pleno. O sea, el keynesianismo lo que había planteado que para que una sociedad se sostenga como tal, debía tener la condición de pleno empleo. Ese pleno empleo se pierde, obviamente, por esta cuestión de las privatizaciones y demás que les vengo diciendo. Entonces, hay un vaciamiento de la industria, la privatización de las empresas. Esto da como resultado la aparición de lo que conocemos como los NUPOS, o sea, los nuevos pobres. ¿Sí? Sí, el que sigue, por favor. Bueno, obviamente esta lógica que plantea el neoliberalismo, va a dar como consecuencia, ¿no es cierto?, grupos muy grandes de pobres y ciudadanos que caen en una pobreza importante. Esa pobreza va a tener sus limitaciones bien fuertes que tienen que ver con la falta de capacitación, la falta de instrumentación, no estar incluidos en el mercado laboral y por ende, obviamente, van a tener que aparecer, y aparecen de hecho, políticas sociales focalizadas. Acá empezamos a hablar entonces de cuáles son las características de las políticas sociales que vamos a aplicar nosotros. Las políticas del estado de bienestar dijimos que eran inclusivas, integrales, y las políticas del estado neoliberal son políticas focalizadas. Ahora vamos a ver las características. Por lo tanto, va a haber poblaciones objetivo. ¿Cuáles eran las poblaciones objetivo? Aquellas poblaciones que tenían por encima del 40% de NBI, necesidades básicas insatisfechas. Es decir, por ejemplo, alguno de los miembros que no tenga educación primaria, alguno de los miembros que no tenga trabajo estable,
que haya más de 4 miembros en la familia, por ejemplo, y que las características de la vivienda podrían no tener, por ejemplo, agua potable o agua potable solamente para consumo y no para el baño, por ejemplo. Esas eran las características generales del NBI. Ahora, eso hace que entonces el Estado, a partir de estos créditos que da el fondo, a través del Fondo Monetario Internacional y a través del Banco Interamericano de Desarrollo desde UNICEF, se plantean proyectos con poblaciones objetivos. Por eso es que se da, por lo menos en Jujuy, la creación de lo que es el programa materno-infantil, por ejemplo. Sí. ¿Qué se entiende por población objetivo? Se realizan a partir de identificaciones de lo que se llama bolsones de pobreza, ¿sí? Relevados en el censo y en encuestas como cartografía y se recortan las zonas geográficas donde se va a hacer la aplicación. En este caso, como les decía hace rato, se decide de todo lo que es lo que se conoce como área 1, no entran los Perales, por ejemplo. Entran los otros barrios porque tenían necesidades básicas insatisfechas y había un bolsón de pobreza que nos lo da al dato el censo, más encuestas que nos hacen hacer en ese momento, y entonces se define por zona geográfica donde se iban a aplicar determinadas políticas públicas. Obviamente, repito, las políticas eran focalizadas y las políticas focalizadas estaban destinadas a los niños, a las embarazadas, a los jóvenes y las mujeres. Ese era el objetivo. Entonces, ¿qué se hizo en ese periodo? Se trabajó muchísimo con el control de embarazo, se trabajó muchísimo con empezar a pensar en la planificación para tener niños. Ahí aparecen primero un grupo de mujeres que compraban los anticonceptivos a laboratorios haciendo venta de empanadas y demás, y después ya se implementa la entrega de anticonceptivos. Pero fue muy avanzado ya el 2000 recién. Pero en la década del 90 hacíamos cosas entre todas las mujeres para comprarle a los laboratorios a precios más bajos los anticonceptivos. Porque imagínense, tener un niño nuevo en ese periodo era muy complejo, muy complejo. Sí. ¿Cuál era el rol del trabajador social entonces? Dado que los programas sociales conciben con una visión empresarial, surge al interior de las políticas sociales estatales la presencia del técnico. Esta era la denominación que teníamos. Éramos técnicos porque teníamos que trabajar en estos proyectos y poner cuál era la actividad que iba a lograr hacerse, y en esa actividad estaba incluido nuestro ingreso. O sea, nosotros cobrábamos por programa, digamos. Es decir, precarizados mal, teníamos que hacerle aporte a la FIC, cada proyecto que presentábamos, una parte iba para ellos y la otra quedaba destinada al proyecto. Por ejemplo, en el Chingo, se hizo la canchita que está acá al costado del Comay. Esa canchita se hizo con ese proyecto. En Los Perales, que no había entrado dentro del proyecto que les decía, sí logramos que entre un proyecto para hacer un comedor y hacer un pequeño Zoom, le llamábamos, un salón de usos múltiples, donde también se le daba de comer a los niños de ese sector y se hacía la copa de leche, digamos. Entonces se fue haciendo proyectos en cada uno de los sectores, siempre teniendo en cuenta que teníamos que la función nuestra era técnica, solamente, ¿sí? Porque de alguna manera ayudábamos a construir el proyecto, por eso planificábamos, gerenciábamos ese proyecto, porque el recurso se lo bajaba a las organizaciones y nosotros teníamos la obligación de rendir cuenta, pero obviamente fue un periodo muy tecnocrático. Repito lo que dije antes, esto tiene que ver con estos proyectos de estos locos que creen que solamente podemos ser gerenciadores, ¿se entiende? Y donde no contribuimos a mejorar la calidad de vida de las personas, porque obviamente no alcanzaba para eso, es simplemente para paliar la situación que pasaban los ciudadanos en ese momento. Sí. ¿Qué hora es Daniel?
Bien, nos queda todavía un tiempo. Bueno, nos pasamos entonces 3 décadas trabajando fuertemente en este sentido, pero sí ahí aparece entonces lo que se conocen como los derechos sociales. Y aparecen también nuevos conceptos de ciudadanía, donde los y las ciudadanas empiezan a pelear por sus derechos y van a dar como consecuencia, ¿sí?, que estas recetas neoliberales se aplican, no hay vuelta, pero sí empezamos a trabajar con conceptos de ciudadanía como mucho más fuertes. Hasta acá habíamos estado trabajando solamente en buscar que los ciudadanos y ciudadanas no se mueran, ¿sí? Que no haya, porque por ejemplo Jujuy era una de las provincias que tenía, por eso justamente nos incluyen en el programa materno-infantil, porque éramos los que teníamos la mayor cantidad de desnutridos en el país. Nosotros, Formosa y Chaco, éramos los que más desnutridos teníamos. Entonces, el programa materno-infantil lo que viene a hacer justamente es a tratar de paliar esa situación. Entonces se les daba la leche, se los pesaba y se los medía todos los meses, y aparecen los comederos, como digo yo, que no son comedores, son comederos, porque los chicos iban a comer o nada más, y ahí los papás pierden todo derecho a permanecer con sus niños, porque por lo general los niños iban a comer a comedores. Entonces uno iba a las casas de estos ciudadanos y ciudadanas que los niños iban a comer a comedor, no había taza, no había plato, no había nada, porque todo se hacía en el comedor, ¿no? Entonces, y se comían niños, adultos, ancianos, todos comían en los comedores, porque eran los únicos lugares donde se podía brindar algún tipo de paliativo para superar, digamos, el hambre, más que nada, ¿no? Sí. Estas estrategias fueron bastante diagramadas y marcadas por un trabajo donde el Estado seguía siendo mínimo y donde la responsabilidad era tuya. Vos, porque sos como sos pobre, ¿sí? O sea, no es que el Estado tenga la culpa. Vos sos pobre porque no querés trabajar. Vos sos pobre, que de hecho, fíjense, hasta muy avanzada la década del 2000, se siguió insistiendo en este concepto, ¿no? Y hoy todavía se dice que los que cobran planes son unos vagos y son pobres porque ellos quieren, ¿no? O sea, esto se instaló mucho. Pero apareció entonces, como les decía antes, este gran trabajo con el tercer sector y con las ONG. Nosotros, los técnicos, trabajamos con las ONG y a través de ellos, vuelvo a repetir, en un trabajo totalmente no sin obra social, sin ningún tipo de beneficio. Los técnicos cobrábamos un sueldo nada más que nos lo otorgaba ese proyecto, y la verdad que la plata era mínima, digamos, y todo el otro trabajo lo hacía la comunidad, ¿no? Entonces, bien complejo, digamos. Y es depositarle, en otro sentido también, la responsabilidad a la sociedad civil. ¿Quiénes eran los responsables de que se mejore la calidad de vida de las personas? Era la sociedad civil, no era el Estado. Y acá está el gran problema. Por eso es que insistimos tanto en que este Estado mínimo lo que va a hacer es desresponsabilizarse del pueblo, ¿sí? Entonces es por eso es que uno insiste tanto en que todos los proyectos neoliberales no se ocupan del pueblo. En su mayoría, lo único que hacen es hacer acciones de tipo paliativa. Sí. Y vamos a ver entonces qué pasó con cómo fueron las políticas públicas, ¿no? Como decíamos hasta acá, se inicia un cambio sustantivo en la intervención social, siempre a manos de políticas neoliberales. Este giro no produce cambios en la sociedad, pero este giro tiene que ver con las transformaciones de orden internacional, y por lo tanto, para incorporarnos al nuevo mundo teníamos que tener la posibilidad de trabajar con la sociedad civil. Estas eran recetas bien marcadas, sí. Obviamente, todo lo que se hacía era criticar lo que habían sido las políticas públicas del peronismo,
de ese Estado benefactor que le decían ellos, que era burocrática, que era excesiva, que le faltaba transparencia, todas estas cosas se decía del Estado de bienestar, que era todo lo que fue el gobierno peronista y el gobierno, inclusive no hasta las políticas de Méndez, a pesar de todos sus riesgos y demás. Pero ese Estado, digamos, dentro del neoliberalismo nunca alcanzó a cubrir la pobreza extrema que tenía el pueblo. Entonces, seguimos diciendo de que si vos te incorporabas al mercado, tenías la posibilidad de algún tipo de beneficio. En Jujuy, por ejemplo, se perdieron alrededor de 3.000 puestos de trabajo en el Estado provincial, que ahí dejaron sin trabajo mucha gente, inclusive gente grande, que no volvieron a trabajar al Estado porque había que minimizar el Estado, había que achicarlo, bueno, todas estas cuestiones, y ha sido bien complejo eso, ¿no? Desde ahí todavía tenemos mucha gente que nunca volvió a tener ningún empleo estable o entró a trabajar ya grande, con lo cual cuando le tocó jubilarse, por ejemplo, por la acción de las AFJP no le alcanzaban los años. Entonces nosotros tuvimos muchísima gente que después, cuando asume Néstor, plantea la política pública tendiente a proteger a las mujeres y demás, y ahí logran jubilarse, pero hasta ahí no se habían logrado jubilar ninguna, ¿no? Y estaban por fuera del sistema. Sí. Bueno, y entonces, acá, ¿qué es importante que tengamos en cuenta del Estado neoliberal? ¿Cómo son las políticas públicas del Estado neoliberal? Y esto es pregunta de examen y pregunta de parcial. Las políticas públicas, entonces, del Estado neoliberal tienen 4 características fundamentales. La primera es la focalización, es decir, solo va a tener la posibilidad de incorporarse los sectores más vulnerables, entre comillas. Y la focalización significa dirigir el gasto social a programas, ¿sí?, bien específicos, selectivos y que atiende solamente a las necesidades y las urgencias. Entonces, eso significó, repito lo que decía antes, este programa materno-infantil, por ejemplo, que trataba de que las mujeres y los niños estuvieran cubiertos. Entonces, cuidar a las mujeres, cuidar a los niños y que levanten el peso de esos niños que habían entrado en situación de pobreza y que eran sumamente desnutridos, ¿no? Gran cantidad de desnutridos en ese periodo. Sí, entonces, repito, la primera característica de las políticas sociales del neoliberalismo son la focalización, ¿sí? Sí. La segunda, la descentralización. ¿Por qué decimos descentralización? Porque el Estado Nacional le daba a los y las organizaciones, a las ONG, el dinero a través de los municipios, bajaba hacia las ONG y allí las organizaciones sociales son las que generaban de alguna manera este tipo de actividades. Ahí aparecen los merenderos en cantidades industriales, muchísimos merenderos, o comederos, como yo les digo siempre, y gerenciado por muchas mujeres que, viendo la pobreza de sus sectores, ponen un comedor en su casa, el Estado las subsidiaba, les daba algo de dinero y lo demás lo teníamos que buscar en el mercado con la verdura que quedaba, bueno, así, ¿no? Tratando de buscar recursos para poder paliar la crisis de ese momento, ¿no? Hemos aprendido a hacer jabón, hemos aprendido a cuidar el aceite, hemos aprendido a hacer un montón de cosas en ese periodo, a hacer huertas. Las mujeres hacían la huerta, con esa producción de la huerta se alimentaban los comedores. O sea, venimos de un gran proyecto de trabajo comunitario, pero teniendo en cuenta estas características de una pobreza extrema, ¿sí? Entonces, si decimos que se descentraliza, entonces se baja a los municipios y a las organizaciones sociales. ¿Cuál era el fundamento? Era que supuestamente esas organizaciones son las que más cerca del beneficiario estaban. Y cuando hablamos de beneficiario,
no nos olvidemos que acá el concepto no es sujeto social, ¿no? Sino, no es ciudadano, sino es aquel de pobreza extrema, ¿se entiende? Entonces ahí el concepto de sujeto no aparece, aparece un concepto de un sujeto que necesita que el Estado o de las organizaciones le bajen algunos recursos para paliar la situación. No hay pleno empleo, para nada, sino simplemente paliar la situación. Entonces, el concepto de sujeto, vuelvo a repetir, no es el de ciudadano, sino el de beneficiario. ¿Sí? Y en este proceso de desconcentración, obviamente también al descentralizar el manejo de los fondos, obviamente esos fondos no alcanzan a cubrir las necesidades y por lo general el objetivo era que las mujeres y los hombres que trabajaban en esos proyectos tenían que poner el 20% restante o el 40% restante dependiendo del proyecto, digamos. En el caso de la canchita esta que hicimos, han trabajado las mujeres, los chicos, todos, juntando piedra en el río, trayendo así, porque nos daban nada más que para el Portland, los hierros había que pedir donaciones, bueno, así, digamos, pero así se construyeron estos lugares, ¿no? Entonces, bueno, bien complejo, digamos. Sí, entonces, primero focalización, segundo descentralización. Tercero, cogestión. Por este mismo sentido que le daban a la sociedad civil y a las ONG, ellos tenían que ayudar a cogestionar, y en este caso los técnicos que estábamos en el medio de este proceso, buscábamos la forma en que esas organizaciones tuvieran personería jurídica, porque si no estaban con personería jurídica tampoco podían formar parte de estos proyectos, y esa línea se implementaba para fortalecer supuestamente la sociedad civil, pero en realidad nunca alcanzaba a cubrir las necesidades de demanda. Pero era cogestión en ese sentido, porque le depositaban a la sociedad civil la responsabilidad, pero a la vez esa sociedad civil tenía que tener personalidad jurídica, tenía que manejar los fondos, tenía que rendir, y tenía que rendir hasta la plata del pasaje, ¿no? Porque si no, te devolvían el expediente, vos tenías que volver a rendir. Bueno, esto era bien compleja la gestión de eso. Y el cuarto, hasta acá venimos viendo, focalización, descentralización, cogestión. El cuarto es privatización, que es de lo que ya venimos hablando. Aparecen entonces las AFJP, como les decíamos, las ART, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, ¿sí? Y obviamente, porque se suponía, digamos que cuando el Estado había administrado, no era eficiente, no sabía gestionar, no sabía administrar, y aparecen entonces porque los privados siempre son mejores gestionando. Así dijeron del otro de los ojitos celestes, que como él era rico no iba a robar, y ya sabemos lo que pasó. Entonces, siempre pensemos en qué pasa con estos conceptos, ¿no? Como las privatizaciones lo único que vino a hacer es a dejar gente en la calle, muchísima gente en la calle, y a eso sumarle la cuestión de salarios bajísimos, ¿no? Bajísimos, sí. Bueno, obviamente desde los sectores gremiales las denuncias eran permanentes y va a tener... y uno de los que más denunció todo este proceso, y por eso Patricia Bullrich no lo quiere y hay tanta gente que tiene tantos problemas con él, que fueron los camioneros, ¿no? En su momento, Moyano y todos ellos, ¿no? Porque denunciaban permanentemente estas situaciones, y obviamente se les sacó el subsidio, se les sacó la obra social, se les negó todas las posibilidades y no tenían posibilidades de gestionar mejoras para sus empleados, porque todo era cooptado por el Estado, ¿no? Y entonces, obviamente ahí aparecen, digamos, muchísimas, digamos, desde las privatizaciones se destruye todo lo que es la industria nacional, y se pone en relevancia que todo lo que se importaba tenía mejor calidad que lo nuestro, ¿no? Yo nunca olvido las propagandas de una silla argentina que se sentaba una persona y se caía, y las sillas extranjeras eran mejores, bueno, ¿no? Todo esto que
tiene mucho que ver con lo que algunas personas plantean, ¿no? Por eso no nos tenemos que olvidar que el domingo hay 2 proyectos de país. Por favor. Sí. Bueno, ejemplo de estas luchas fueron específicamente la Carpa Blanca y la Marcha Blanca de Educación. Son dos hitos en este periodo que fueron muy importantes, donde luchar por una educación gratuita, laica, pública y de calidad ha sido una lucha bien importante. Y da mucha pena pensar qué pasó en ese periodo, porque algunas personas que formaron parte de la Marcha Blanca y de la Carpa Blanca hoy son diputadas de otros partidos y no luchan por los derechos de los docentes, ¿no? Entonces, hay algunos nombres que prefiero no nombrarlos porque me van a meter presa, pero sí es importante que pensemos que Jujuy tuvo una representante en la CETERA y sin embargo, cuando le tocó el 20 de junio defender los derechos de los docentes, ya sabemos lo que pasó en esta provincia, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, todo el tiempo es la profe adoctrina, la profe esto, ¿no? Y en realidad creo que lo que tenemos que tener es memoria, ¿no? Usted, en el caso de Mónica, tiene más años, pero vos sos muy jovencita y probablemente, y muchos de los que están en el aula también pueden ser muy jóvenes y no se acuerdan, pero hay que leer, hay que estudiar, ¿no? Y leer cosas que nos den información certera, porque de verdad se ha hecho mucho daño al sistema educativo y lo hemos devastado y en ese periodo fue terrible, ¿no? Bien, y ahí aparecieron en ese momento todos los colegios privados que tenemos en Jujuy, porque hasta ese momento existía el Salvador, el Huerto y el Santa Bárbara nada más. Ahí aparecen todos los otros colegios, y el Santa Teresita. Ahí aparecen todos los privados que hay en Jujuy, aparecen en ese momento. ¿Por qué? Y porque las luchas fueron muy largas, se perdieron muchísimos días de clase, y entonces empiezan a aparecer los privados, ¿sí? Sí. Bueno, pasamos a otro momento de la historia, 2002, estallido social, que allá tenemos nuestra hermosa pintura que demuestra de alguna mente, ¿no? Santiago y Costequi y Santillán. Otro golpe de Estado, otra situación muy compleja, donde termina yéndose ¿quién? ¿Quién se va en el 2000? Claro, de la Rúa. ¿Y quién asume como presidente? Pasan 11 presidentes en 2 días. Nosotros en Jujuy, ¿cuántos gobernadores? Pero Duhalde fue el que se hizo cargo, claro, en ese momento. Claro, sí, pero queda Duhalde como presidente. Rodríguez A, sí. Ujú. Sí, que el que dijo que el que depositó peso iba a recibir peso, el que depositó casi lo matan al día siguiente. Bueno, obviamente hay una gran situación de crisis, ¿no es cierto? Por eso dice, hasta aquí no logramos revertir la cuestión social de nuestro país y en todo caso resultaron ineficaces, apuntalando aún más la fragmentación social. Sí, exactamente. Sí, tal cual. Nadie se quería hundir con el barco, dicen los del chat. Ah, bien. Bueno, este modelo económico y político hace eclosión, ¿no es cierto?, en el 2001, donde el arancelamiento, ¿qué estoy diciendo? El aceleramiento de la crisis financiera derivó en movilizaciones sociales masivas, jornadas muy violentas, entre ellas el 19 y 20 de diciembre. Yo nunca olvido ese periodo, ese momento, porque nosotros en salud teníamos ese el 20, teníamos el 19, teníamos la cena de fin de año. Habíamos ido con unos tachos así de clerico, todo para hacer la fiesta de fin de año, y la policía, viste que se
se puso el estado de sitio, palabra horrible si las hay, y nos hicieron suspender la fiesta. Así que cada uno se fue con su comida a su casa, ¿viste? Y se terminó la fiesta. Y ahí empezamos un periodo terriblemente complejo, ¿no? No porque nos hayan suspendido la fiesta, sino digo, esto es la consecuencia de lo que significó, ¿no? Bueno, inestabilidad institucional, obviamente, se adelantan las elecciones. Sí, ¿y qué sigue? Asume Duhalde y allí aparece una política social, bueno, primero vemos esto, después les digo eso, culmina un periodo presidencial inconcluso. Las medidas tomadas en este contexto, o sea, sustitución de la ley de convertibilidad por una fuerte y brusca devaluación del peso y la conversión de los créditos y deuda de dólares a moneda local, que este es uno de los grandes problemas que hubo, profundizan en muy corto plazo el deterioro económico y social de la mayoría de los argentinos. Sí. En este escenario, obviamente, movilizaciones populares, rechazo de las políticas en general, y aparece, para paliar esta situación, y para mantener la paz social, el Fondo Monetario tiende una mano, con deuda externa obviamente, y aparece lo que se conoce como el Plan de Jefas y Jefes y el programa Familia. Son dos programas y el programa de atención familiar, 3 programas en realidad, con la idea de paliar la situación que había. Otra vez, parecido al PAM, aparece el programa de alimentación familiar. ¿Cuál es la cuestión tan interesante? Porque esto se había repetido en otros países, entonces, por ejemplo, Perú también lo tenía, Bolivia también lo tiene en ese momento. Brasil hacen una cosa parecida porque estos golpes se dan en los 4 países limítrofes también. Y este plan de jefa y jefe cobraban 150 pesos. Nosotros, como docentes, yo cobraba 149 pesos. Y el plan social iba a pagar 150. Nosotros nos reíamos, me están jodiendo, ¿viste? Le van a dar más plata a ellos que a nosotros que venimos ejerciendo la profesión y no sé qué. Bueno, fue terrible, ¿no? Terrible. Bueno, entonces, obviamente, por supuesto que era una situación marginal, una situación de mucha desesperanza porque mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente se quedó sin nada, digamos. Ahí vuelve la provincia a tener grandes despioles y todavía seguimos con inestabilidad bien importante. Obviamente, este plan no viene a resolver los problemas, era paliativo, ¿no es cierto? Nada más que paliativo. Y generaliza la pobreza nuevamente, porque vuelven a plantearse otra vez los merenderos, otra vez los comedores, otra vez, bueno, todo esto, del cual no habíamos salido todavía y se vuelve a acelerar nuevamente, ¿no? Sí. Obviamente crece la desigualdad, otra vez, el 58% de la población estaba por debajo de la línea de la pobreza. Obviamente, un país tan grande como el nuestro va a tener desafíos inmensos y todas las provincias no estábamos ajenas a todo esto porque las provincias dependíamos de la nación desde sus ingresos. Así que se hace bien complejo toda esta situación. ¿Sí? Bien. ¿Qué hora es? Bueno, a ver, sigamos un poquito porque tengo ahí, me parece que está a continuación esto. Bien. Entonces, hasta acá tenemos el estallido social de la Rúa. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? ¿Qué pasaba en el mundo en ese proceso? O sea, entre la década del 90 y el 2000, esto que decíamos, la caída de la Unión Soviética,
va a determinar muchísimas cosas donde las empresas internacionales recobran una fuerza muy importante, y entonces es importante que tengamos en cuenta qué pasó con la globalización. ¿Qué es la globalización? Porque Consenso de Washington, todas estas cuestiones tienen que ver necesariamente con la globalización. Sí, vamos a ver algunas cosas de globalización. Si nosotros pensamos en el concepto de globalización, lo primero que tenemos que pensar es que no es la primera globalización que vamos a tener, es la cuarta. Y estábamos en el proceso de la cuarta cuando empieza toda esta movilización. La primera globalización, fíjense, los romanos, la segunda del siglo XIV al XV, la tercera en el siglo XIX y la cuarta posterior a la guerra. Entonces, estábamos desde el final de la guerra 46, 47, en adelante en este proceso de globalización. Ahora, la firma del Consenso de Washington, la caída de la Unión Soviética y demás, precipita una serie de situaciones internacionales que hace que pensemos en qué pasa y cómo eso va a tener implicancias en nuestro país y implicancia en las políticas públicas. Esto de que UNICEF trae dinero, esto que el Banco Interamericano de Desarrollo trae dinero, tiene que ver con esto. ¿Sí? Sí. Bien, ¿cuál es el proceso entonces? ¿Qué se entiende por globalización? Siempre tenemos que pensar entonces que nuestra sociedad ha sufrido múltiples cambios. La globalización trajo consigo transformaciones a nivel mundial que obviamente van a permitir muchas cosas positivas, pero también cosas negativas. Y entre ellas, las positivas son las interconexiones. Por ejemplo, el celular, por ejemplo, el teléfono, por ejemplo, la televisión virtual. Todo esto nos trae como beneficio. Ahora, hay muchas otras cosas que tienen que ver con las caídas de la bolsa, la repercusión en el mundo y demás. Obviamente, ¿dónde se ve con mayor fuerza estos conceptos de globalización? Es en la parte económica, ¿sí? Por eso decimos que la economía es uno de los grandes ámbitos de modificaciones. Allí es donde se va a ver con mayor fuerza las modificaciones que suceden en el mundo. Y la industrialización es el otro mecanismo. ¿Por qué? Y porque se produce la mecanización y donde el hombre deja de tener tanta posibilidad de trabajo porque aparece la máquina, ¿sí? Que lo va a reemplazar casi en su totalidad. Sí. Y va a cambiar obviamente las condiciones laborales. Bueno, ahí les puse algunas cosas de globalización, les leo algunas, después las otras las ven ustedes. Cuando pensamos en la globalización, regularmente la asociamos con conceptos que tienen que ver con uniformidad y homogeneidad, y parcialmente es cierto, con la globalización se ha ingresado a un tiempo mundial que confronta a todas las sociedades a resolver problemas análogos. Por doquier se habla de crisis de Estado, de liberación económica, y de economía de mercado. Todos estos conceptos que veníamos viendo los tenemos como consecuencia de la globalización. Sí, ¿a qué sigue? Entonces, ¿qué es la globalización? Es una fusión de procesos transnacionales y estructuras domésticas que permite que la economía, la política, la cultura y la ideología de un país penetre en otro. La globalización es inducida por el mercado, no es un proceso guiado por la política, está inducida por el mercado, por el consumo concretamente. ¿Sí? Sí. Bueno, y acá le puse algunas cosas que tienen que ver con cuáles son los tiempos históricos, ¿no? Hay que tener en cuenta, como les decía, la caída de la Unión Soviética a fines de los 80, la conversión de China, no se olviden que era un país socialista y empieza a ser un país capitalista. De hecho, hoy tenemos la injerencia de China en nuestro país y en nuestra provincia con el litio, ni les digo. Pero también hay quienes aseguran que este proceso de globalización tuvo emergencia durante esta época por consecuencias de cuestiones anteriores a este proceso, la industrialización entre ellos, por ejemplo, ¿no? Por eso siempre decimos que
una de las grandes cosas que pasa en la explotación, en la explosión, quiero decir, globalizadora, es el alto desarrollo tecnológico. Por eso le puse ese mundo así con tantas computadoras, enchufes y demás, ¿no? Sí. Bueno, y este es el otro concepto que tiene que ver con la globalización, que es cuánto es posible el crédito social en medio de la globalización. ¿Por qué? Y porque hay un control mundial. Las empresas internacionales son las que van a regir y las que van a poner los precios. Por ejemplo, por decirles, el del petróleo, ¿no? El de la tecnología. Hoy China maneja los precios internacionales de la tecnología. Y del petróleo, los países productores de petróleo. Hoy Estados Unidos ha perdido su injerencia en la producción de petróleo y aparecen todo lo que son los países árabes, ¿no? Que son los grandes Qatar y todos estos, que en el medio, fíjense la guerra en la que están sumergidos en este momento, ¿no? Por un lado la guerra rusa, digamos, y por otro lado toda la franja de Gaza con todo. Así, casualmente cayó un petardo encima de un hospital, casualmente, un petardo, ¿no? Cualquiera, miren, como un satélite, no sé qué cosa cayó encima de un hospital, imagínense la desgracia. Pero cómo esas ideas globalizadoras van a generar cuestiones políticas muy importantes, porque lo de Ucrania y Rusia son terroríficos. La venta de gas, el petróleo y demás son los que están rigiendo eso. Entonces, el mercado fluctúa en función de esas realidades, ¿no? Y nuestro país no es ajeno a eso, obviamente, ¿no? Así que entre la pandemia y la guerra y la sequía, bueno, ni hablar, ¿no? Sí. Bueno, globalización y economía, el Tratado de Libre Comercio, que es uno de los con los cuales ha estado muy en contra, después lo vamos a ver, Néstor, cuando vino, cuando viene el venezolano y dice Alca al carajo, ¿se acuerdan ese gran discurso, ¿no? Que dio en Mar del Plata? Pero el Tratado de Libre Comercio es uno de ellos, ¿no? Y tienen fuertes injerencias en la economía mundial, ¿no? Porque se internacionalizan los precios y las relaciones de los países, ¿no? Sí. Bueno, en el segundo sentido, la noción de globalización es entendida como sinónimo de proceso de reforma, que este es otra de las cuestiones. Yo puedo hablar hoy por teléfono con Rusia, con cualquier lugar del mundo, en nada, ¿no? Esto significa, porque se remueven las barreras. Las barreras proteccionistas que tenían algunos tratados internacionales dejan de tener vigencia, ¿no es cierto? Porque yo me puedo comunicar y puedo saber lo que pasa en cualquier lugar del mundo en este momento, ¿no? Más hoy que en aquel momento cuando se inició. Sí. Bueno, y en lo cultural ni hablar, ¿no? Porque fíjense cómo los países andinos han ido perdiendo su identidad y ahora, desde el 2010 en adelante, se ha vuelto a trabajar mucho en estos términos, tratando de evitar la desculturación, o sea, la pérdida de nuestra cultura sería concretamente. Y cómo los patrones internacionales se incorporaron en nuestro sistema, ¿no? Totalmente, y entonces se pierde esto de andar con sombrerito y polleras anchas, está mal visto, o sea, nuestros pueblos originarios han sufrido y han sido devastados en ese sentido. De hecho, la quita de las tierras tiene que ver con esto, porque si son las tierras donde hay litio, eso es del pueblo, no es de ustedes, bueno, todo esto, ¿no? Pero sí, sobre todo, tiene que ver con cómo se nos ha cambiado la forma de hablar, por ejemplo. Yo me acuerdo que nosotros en la década del 90 hicimos una investigación en Susque y los chicos hablaban neutro, ¿no? Yo decía, ¿por qué hablan así los chicos? ¿Qué había sido? A la señora del señor que manejaba la antena de Susque le gustaban las novelas mexicanas. Entonces, todos los chicos de Susque veían las novelas mexicanas. Entonces, hablaban en neutro.
como habla, no el Chavo, sino bueno, el otro que está con el Chavo. Bueno, hablaban en neutro y hablaban términos rarísimos. Entonces nosotros fuimos a hacer una encuesta con los chicos y los chicos nos hablaban de cosas que nosotros no entendíamos y entonces después nos vamos a verlo a las redes sociales del pueblo, qué sé yo, nos enteramos que los chicos veían todo novelas mexicanas. Entonces, de ahí su neutralidad para hablar, ¿no es cierto? Y entonces decían, ¿cómo todo este proceso de desculturalización tiene que ver con la globalización? ¿Sí? Tal cual. Bueno, de hecho, cuando, por ejemplo, no solo que se veía Walt Disney solamente, ¿no es cierto? Y que tenían que ver con hablar en neutro también, cómo eso llevó a que muchos, los chicos y las chicas, hablen en neutro todo el tiempo, y inclusive, como él dice, en los dibujitos animados. No se puede creer, ¿viste? Era una cosa impresionante. Bueno, entonces veían dibujitos, veían 9LB, nosotros no entendíamos nada, hasta que nos enteramos de esta situación, ¿no? Entonces, toda esta cuestión que tiene que ver con nuestra cultura nacional en ese periodo fue bien complejo, ¿no? O sea, la década del 90 ha costado muchísimo, y después del 2010, con el bicentenario, se empieza de nuevo a revalorizar todo lo que tiene que ver con nuestra cultura popular, ¿no? Y con nuestra cultura argentina. Sí. Bueno, modernización, por supuesto, esto de las computadoras, de los celulares y todas estas cuestiones, estar en un aula híbrida, por ejemplo, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo nos cambió la vida y cómo, por ejemplo, en la pandemia nos sirvió, más allá de que nos enojemos con la tecnología, resolvimos de alguna manera, no digo que hayamos aprendido igual, porque no se aprende igual, pero resolvimos en la pandemia porque ya teníamos todo este sistema. Si no, hubiera sido imposible, hubiera sido un año totalmente perdido, y sin embargo lo terminamos resolviendo con este sistema tecnológico, ¿no? Entonces, por eso digo, tiene cosas negativas, pero también ha tenido cosas positivas, ¿no? Sí. Bien. Pásalo nomás. Pásalo nomás. Bien, y acá está esto de las redes, ¿no? De cómo una computadora puede conectarse con muchas cosas a la vez. Esto me ha quedado, voy a tratar de arreglarlo antes que lo suba porque están como las letras solapadas, exactamente. Bueno, pero la idea es eso, ¿no? Que el primer componente de la globalización, el segundo elemento es la construcción de plataformas digitales, ¿sí? Sí, ahí lo voy a, antes que te lo... no lo subas y yo te aviso. O bueno, subilo y yo después les voy a mandar el Power a la aula virtual modificada, ¿sí? Dale. Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas? La comunicación, que es impresionante, ¿sí? El GPS, los celulares, los satélites, la tecnología analógica, la televisión analógica y demás. De hecho, tengo conectado el Flow y cada vez que meto el dedo se me arma un despiole con el control y después no puedo ver nada. Bueno, y hasta que le encontrás la vuelta y eso, ¿no? Pero son distintas versiones que tienen con ese momento, que es una ventaja, ¿sí? Así que sigue, así vamos terminando. Otra ventaja, ¿sí? Importante, fue en su momento que nos dejara de alguna manera, la podríamos ver como ventaja, pero también como desventaja, depende de dónde la miremos, porque son consecuencias de la globalización, y que tiene que ver con las negociaciones que se hicieron a nivel internacional, y cómo estas empresas que tenían grandes caudales de dinero pudieron comprar empresas donde automáticamente pasaron a formar parte, por ejemplo, Toyota, por ejemplo, bueno, grandes empresas que compran 2 o 3 empresas y pasan todas a ser Toyotas, por ejemplo, ¿no? O sea, compró Peugeot, compró Fiat, y salen en distintos países con distintos nombres, pero dependen de una sola empresa, por ejemplo, ¿no? Sí. Y empiezan a exportar e importar productos, ¿no?
Bueno, la principal ventaja, la competitividad, esto que nos deja también el neoliberalismo, ¿sí? Porque hay que ser competitivo. Si no sos competitivo, obviamente deja de ser una ventaja, pero en sí mismo aparece dentro de la globalización como una ventaja. Sí. Bueno, ¿cuáles son las principales desventajas que hay acá? Y esto que les acababa de decir, ¿no? Como las empresas multinacionales que ejercen cierto el poder sobre los países, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, te fija los precios, te alza los precios, te dice cómo vas a pagar, te sube el dólar como subió la semana pasada, ¿sí? Ah, no, la culpa la tiene Massa, ¿no? No, ya sé, pero digo, en principio dijeron que Massa. Entonces después Milei sale a decir de que compren dólares y demás. Acá en la esquina la gente que no tiene ni para comer haciendo cola para comprar dólares, yo me quiero matar. Pero bueno, qué sé yo, son los riesgos que se están dando en este momento. Y las multinacionales, al ser tan competitivas, compran empresas, como decíamos hace rato, y eso ha generado no solo la cantidad de desocupados, ¿no? Y subocupados como consecuencia de que estas empresas perdieron su poderío, digamos, y al subsumirse dentro de otra empresa, esa nueva empresa es la que fija el precio, fija la forma, fija los modos de contratación, ¿no? Entonces es sumamente complejo. Sí. Bueno, acá están, ¿ven? Las empresas. Ahí tienen Adidas, Coca-Cola, Disney, ¿no? Nike, entre las cadenas grandes del mundo, y ni hablar de lo que son las cadenas de alimentos, ¿no? Sí, sí, están todas corridas estas, mira, la voy a tener que, bueno. La acumulación de capital, obviamente, en los países desarrollados y la desigualdad de los subdesarrollados, ¿no? Fíjense la cantidad de cosas que tiene este señor adinerado y lo único que tiene el señor es un pancito para comer por día, ¿no? Es impresionante, sí. Bueno, las otras desventajas, digamos, los países subdesarrollados aumentan el desempleo y la pobreza, y los países desarrollados, la economía, obviamente van a regular lo que son los precios, los salarios y demás de los subdesarrollados. ¿Sí? Sí. Bueno, cuando uno habla en conceptos de globalización, tiene que pensar en las ventajas y las desventajas, pero acá hay que pensar también si estas ventajas son reales o no. Porque, por ejemplo, la reducción de costos es importante porque las empresas quieren ganar más, pero también significan siempre menos importe para los empleados, ¿no es cierto? Mayor eficacia competitiva también te obliga a tener que estudiar, a tener que estar muy formado, a tener que estar actualizado, porque de lo contrario estás fuera del sistema. Este es el problema, digamos. Entonces, un obrero que no tiene, que terminó la primaria solamente, para lo único que sirve es para hacer changa, digamos, porque este sistema los excluye, los excluye, los excluye. Si vos no te capacitas, te excluye. Y fíjense lo que pasa con las mineras, por ejemplo. Las mineras te contratan por 2 meses y te echan, porque al tercer mes ya te da obligaciones con la IRT, con los aportes jubilatorios y demás. Hoy Exar, por ejemplo, está trabajando así, ¿sí? Trabaja con esas condiciones. Te contrata por unos cuantos meses y te echa. El comodín en su momento, en la década del 90 y el 2000, hasta el 2010, trabajaba así. 3 meses a prueba. En el cuarto, vos podías ir a reclamar que te den derecho, te echaban. Ah, no, porque usted tenía contrato por 3 meses. ¿Mm? Entonces hay mucha gente que se pasó muchísimo tiempo a raíz de todas estas condiciones siendo empleados en negro, como se le dice, ¿no? Que en realidad sería empleado no registrado, para decirlo correctamente. Bueno, la flexibilidad, distintos programas, producciones concentradas y economía a escala. Si no tenés la posibilidad de producir a escala, que es un poco lo que pasa con el tema de la venta de la soja y la venta de nuestros insumos argentinos, es que si no producís a escala no entras dentro de la competitividad de los precios y entonces no podés vender. O vendés a precios viles y el que vende, como por ejemplo lo que pasó con
Bueno, Marolio es una de ellas, pero lo que pasó con la aceitera, que terminó, bueno, le debe al Estado un montón. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron? Nacionalizaron la deuda. Entonces todo lo que ellos debían, no, lo nacionalizaron y los tipos se quedaron con toda la plata, digamos. Un desastre, ¿viste? Con las exportaciones de soja y demás que se llenaron de guita, sobre todo en el tema de la pandemia, y bueno, terminaron ellos, ay, no me sale el nombre del... Bueno, no importa. Sigo. ¿Qué hora es? Bien. Bueno, las desventajas, como vinimos viendo, es cómo genera desigualdad, ¿no? Básicamente. Y cuál es la renta per cápita que puede cobrar un ciudadano o ciudadana. Y fíjense en esto cuando hablamos de los sueldos en dólares. Entonces ponen de ejemplo Ecuador y El Salvador. Dos países que viven en la más absoluta de las miserias, pero cobran en dólares su sueldo. $50, con lo cual no alcanzan ni a cubrir la canasta básica. Entonces, fíjense cómo esto de la globalización y que todo el mundo tiene que usar el dólar como si fuera una moneda, la única moneda, y en Europa obviamente el euro, no significó grandes avances. Y ni hablar de lo que es la industria farmacéutica, ¿no? Porque fíjense, desde la pandemia para acá no se consigue nada. ¿Por qué? Porque tienen que pagar altísimos precios en dólares, porque la gran mayoría de los insumos de farmacias son extranjeros. Entonces vas a comprar una gota para los ojos, que dicho sea de paso tengo que comprar una, no, es una burrada lo que sale. Entonces fíjense, es terrorífico, no se puede creer. Y bueno, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la competitividad, ¿sí? Y cuánto más pobres son los países que no tienen acceso a determinados capitales, ¿sí? Sigamos. Bueno, las desventajas, entonces, el primer inconveniente, el terrorismo global, que le llaman, fíjense todo lo que tiene que ver con las guerras. El segundo inconveniente son las políticas económicas, ¿sí? Que ahí le vamos a dar a los chicos para que lean después. El que sigue. Los espacios cibernéticos, ¿no? Como una gran desventaja para aquellos que no pueden acceder a determinadas cosas y con ventajas para otros. Y la aparición de nuevos problemas sociales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el consumo, todo lo que tiene que ver con la trata. Fíjense la cantidad de chicos y chicas desaparecidos que tenemos en el país. Todo lo que tiene que ver con la violencia. El consumo sobre todo de sustancias que antes no se incorporaban en nuestro país, como el LSD, como muchas adicciones, ¿no? Que aparecieron nuevas formas de consumir, esa jarra loca que le echan pastillas y no sé qué, y no sé qué. Bueno, todo esto tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Bien. Entonces, fíjense chicos, chicas quiero decir, y chicos a los que están en el comer, cómo de alguna manera nosotros tenemos que tener en cuenta cómo los procesos internacionales afectan a los países. Hay ventajas, pero hay desventajas también. Entonces, siempre tengamos en cuenta que estas situaciones internacionales no nos dejan afuera. Estamos incorporados en eso. Y entonces allí es donde tenemos que repensar por qué. Que venga UNICEF a cubrirnos no es gratuito. Que venga el Banco Interamericano a cubrirnos no es gratuito. En el medio hay deuda externa. En el medio hay sometimiento a los países, ¿no? Entonces, Miriam Bregman le decía el otro día más a vos, sostuviste el Fondo Monetario. Acá estamos, ¿no? Porque aduce, digamos, de que Massa forma parte, y el Fondo Monetario no lo trajo Massa, más allá de que yo pueda defenderlo o no, digamos, lo trajo Macri y nadie se acuerda ya, ¿no? Porque perdimos la memoria, pareciera. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Entonces siempre cuando pensemos en cómo las políticas públicas se construyen, va a estar condicionada desde la globalización para acá con las medidas internacionales y cómo los países que prestan son los que de alguna manera fijan cómo tenemos que vivir, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que necesitamos tener claro todos, ¿no? Para poder seguir adelante. Y pensar que el domingo se juegan dos proyectos de país, ¿no? Y que tengamos claro esto.
por lo menos eso, para que le sigan diciendo a la profe que ella adiestra a los alumnos. ¿Vos qué opinás? Bueno, vamos a ver los mensajes que dejaron los chicos. ¿Cuándo sería el segundo parcial y cómo sería el parcial para ir organizándome? Y el segundo parcial calculo que va a ser como al 20 de noviembre más o menos. Y la globalización es una creciente integración económica de todo el mundo a través de los comercios, sí, seguro. Yo opino que la globalización ofrece oportunidades, sí, ofrece, pero también hay desventajas, porque no todos los países pobres son los que menos posibilidades tienen. Bueno, no fue casualidad del genoma humano, y tengamos cuidado con eso. Profe, ¿podría dar ejemplos de globalización e identidad cultural? Y sí, por ejemplo, la gran cantidad de chicos y chicas que se fueron del país y adquirieron otra nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Que se tienen que ir por distintas razones y obviamente pierden sus cuestiones culturales de origen, ¿no? Porque es medio difícil que uno se vaya a otro país y sostenga su identidad, porque no se puede. Vos, para acomodarte a ese lugar, tenés que vivir como ellos. No podés, llevas tu carga cultural y hasta ahí. No, pero usted sabe, señor, que yo les enseñé a cocinar comidas que comía mi mamá. Sí, no hay duda, pero uno pierde su identidad cultural, la pierde en algún sentido. Así que creo que en eso es medio complejo, ¿no? Y dice, profe, yo lo que me acuerdo cuando estuvo en pandemia, la globalización tuvo un efecto globalizador donde los componentes que alcanzó la presencia global en el año 2020 era inferior al 9,8, no sé qué querrá decir euro, que mucho nos afectó. No entiendo mucho qué quiere decir con eso. Por ejemplo, mis amigos no paraban de estar con el celular y noté que el efecto que los afectó mucho y obviamente el nivel mundial afectó a varios usuarios. Ni hablar. La caída de los satélites y cuando no quieren que nos enteremos de determinadas cosas, inmediatamente aparece la clausura. Fíjense lo que pasó el 20 de junio. No teníamos comunicación. Desapareció Internet en Jujuy, digamos, ¿no? Cuando queremos que algo no nos enteremos, estamos sin Internet, ¿no? Entonces es terrible. Y aparte también los efectos de Internet, de última lo vamos a ver también en las próximas clases, que tienen que ver en qué pasa con los niños durante la pandemia. Los niños que nacieron en pandemia están como muy complicados porque el único medio de comunicación que tuvieron, porque le daban el celular, no se saben comunicar, les cuesta muchísimo y están con muchísimas dificultades. Nosotros tenemos muchos niños y niñas hoy con serias dificultades de conexión con la realidad, porque están todo el tiempo pegados al celular, ¿no? Entonces esto ya los psicólogos y los psiquiatras están diciendo cosas al respecto. No hay creatividad, no hay desarrollo del cerebro, no hay desarrollo de la creatividad en el cerebro y hay un área del cerebro que no se está desarrollando adecuadamente como consecuencia del uso del celular. Así que vamos a seguir viendo esto y es muy complejo, ¿no? Es buenísima la globalización frente a un montón de cosas, pero en esta hay muchos problemas, ¿no? ¿Esa es el último? Bien, bueno, chicos que están en el aula, buenas tardes, que estén muy bien. Y a las chicas que tengo acá, 2 citas que me están acompañando, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el miércoles que viene, que seguiremos trabajando con este tema, ¿no? Bueno, buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego.